Amén. Éxodo capítulo número 40, hemos leído del versículo 1 al verso número 16. Como usted recordará, sí, todo lo que ya Moisés había recibido de parte de Dios en el monte Sinaí, referente, sí, a la construcción de un tabernáculo conforme Dios le había, sí, mostrado a Moisés. Ahora sí había solicitado de su pueblo todo cuanto sí se necesitaba para poder levantar dicho tabernáculo, entendiendo que el tabernáculo era una tienda, casi una tienda de campaña. No podría decirse algo similar a un circo, pero sí podríamos utilizar esa referencia, ¿sí?, a la hora de poder imaginarnos cómo se levantaba un tabernáculo en medio de un desierto. El tabernáculo era rectangular y estaba dividido en tres partes, ¿sí? Lugar santo, lugar santísimo, ¿sí? Y afuera quedaba el atrio exterior. Esto, mi amado hermano, se lo hizo conforme a la reglamentación que Dios le había dado a Moisés y a Aarón, y recordando también que habían tres encargados de hacer esta obra. ¿Quiénes eran? Tomemos la lección. Sí, tres personas eran las indicadas para poder llevar a cabo la construcción, sí, del templo. ¿Se recuerda? Dos aparecen en la Biblia, de hecho lo estudiamos no hace mucho conforme a la enseñanza del Éxodo. ¿Ya se recuerda? ¿Quién fue? ¿Quién? Bezaleel y Aholiab, ¿sí? Y adicionalmente también está un sacerdote, hijo de Aarón. ¿Quién? Itamar también, ¿sí? Estos tres fueron los encargados, sí, prácticamente de la supervisión y elaboración de todo cuanto Dios había, sí, ordenado. Y estos obviamente se pusieron, sí, personas a su cargo para poderlos también administrar, ya que la obra era muy grande. Ahora bien, una vez que el tabernáculo está provisto de todo cuanto se había requerido, dice el versículo número 1 del capítulo 40, si me acompaña nuevamente a la escritura, dice la Biblia: luego Jehová habló a Moisés diciendo, sí, en el primer día del mes. Recuerde que el calendario, sí, judío no es semejante, no lo es semejante al calendario romano en el cual nos manejamos nosotros. Para nosotros el primer mes del año es el mes de enero. Amén. Para ellos el primer mes es conocido como el mes de Aviv, no el mes de abril, sino el mes de Aviv. Sí, A-B-I-D. Y, mi amado hermano, sí, el primer día comienza alrededor del 15 de ese mes. Eso para nuestro calendario vendría a ser como por el 15 de marzo. Sí, el 15 de marzo para ellos vendría a ser el primer día del mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese mes, sí, Dios libertó al pueblo en este caso de la tiranía de Egipto, y su liberación fue un suceso trascendental que marcó la vida de todo judío, y de ahí en adelante Dios comenzó también para ellos una nueva vida y por ende un nuevo calendario. Amén. Ahora, es justamente en esa fecha, sí, dice el Señor en el verso 2: en el primer día, sí, del mes primero harás levantar el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo de reunión. Y eso es importante porque la iglesia o el tabernáculo o la tienda que se había de levantar no era solamente para los sacerdotes, ni para que solamente estén los implementos que Dios había mandado a elaborar, sino para que el pueblo se acerque al tabernáculo. Esa era, mi amado hermano, la intención de que Dios se manifestara, sí, en ese lugar. Pero ¿con qué intención? Para que el pueblo pudiera también, sí, mantener con su Dios una relación mucho más estrecha. Mi amado hermano, sí, de la misma manera, pues Dios en la actualidad, si bien es cierto, no ha mandado a levantar tabernáculos, pero sí tenemos iglesias, sí, en diferentes partes de una ciudad. Sí, los miembros tienen, diríamos así, la obligación de acudir a esos lugares, y la iglesia tiene la obligación de atender a los que van, sí, en este caso a los miembros de la iglesia. Versículo número 2: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás, sí,
dice ahí en él, el arca del testimonio, y la cubrirás, ¿sí? Dice ahí, con el velo. Ahora, usted recuerda las enseñanzas anteriores, ¿sí? La tienda o el tabernáculo no era hecho con paredes propiamente en sí, digamos, de bloque y cemento. Había otro tipo de materiales, y los materiales esenciales eran tablas, ¿sí? De madera de acacia, pero también era con cortinas. ¿Se recuerda usted que iba cubierto tras cubierto cuando pasamos aquí las diapositivas, ¿sí? Las gráficas? Cada cortinaje tenía también su propio significado. Ahora, como el tabernáculo era, diríamos, una edificación rectangular, ¿sí? Y de esa manera estaba dividido en secciones. En la primera sección Dios mandó a poner, dice ahí, el arca del testimonio. Sí, ahí, mi amado hermano, si Dios, diríamos así, se manifestaría para con Moisés o para con el sumo sacerdote, para hacer conocer su voluntad. Sí, en ese lugar. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 3, lo primero que se habría de poner en la estructura es el arca del testimonio, y luego de que la hayan puesto, dice la escritura, se la cubrirá con un velo. No es que le iban a tirar un velo encima, sino que iban a poner una cortina, sí, para que no pudieran, en este caso, sí, ver de los que estaban fuera del atrio interior, o lo que se conoce como el lugar santísimo. Sí, una cortina hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Versículo número 4. Ahora, en el otro, diríamos así, a continuación, luego de esa cortina, meterás, dice la escritura ahí, la mesa, y la pondrás, dice, en orden. Ahora, ¿a qué mesa se refiere? Es a la mesa de la preposición. ¿Sí? La proposición, mi amado hermano, era una mesa donde se ponían, ¿sí?, panes sin levadura. Amén. Sí, esos panes sin levadura, mi amado hermano, serviría de alimento para los sacerdotes. Y en esa mesa constantemente los panes se renovaban, porque también, sí, cada día se ministraba dentro de ese tabernáculo. Mi amado hermano, sí, la escritura pues nos narra que a continuación, luego de ese primer cortinaje, habría de introducirse la mesa, y dice ahí, la pondrás en orden con las indicaciones que Dios ya había dado. Y pondrás, dice ahí, versículo, si meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. ¿Cuántos brazos tenía el candelero? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿6 o 7? 7 brazos. Amén. Representaban, recuerden, los 7 espíritus de Dios también. Si tenía 7 brazos, dice ahí también, ¿verdad? Introducirás o meterás el candelero. ¿Y qué haría el candelero ahí? ¿Estar como un adorno? No, debería de estar encendido. Sí, versículo número 5. Y pondrás el altar de oro también. ¿Para qué? Para el incienso. Recuerden que todo el tabernáculo debería de estar aromatizado, por así decirlo, ¿sí?, por medio de este incensario que también continuamente tenía que estar encendido. Versículo número 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante, dice ahí, ¿de dónde? Delante del arca. ¿Qué simbolizaba en este caso el incienso? Las oraciones, las cuales estaban frente prácticamente. Luego de la cortina, vamos a suponer que este altar sea, en este caso, el arca del testimonio. Venía una cortina, y a continuación, a la altura del pilar que se ve frente al altar, estaría, ¿qué cosa puesto ahí? El altar del incienso. Sí, a un costado estaba, mi querido hermano, sí, la mesa de los panes, y al otro extremo se encontraba, en este caso, el candelabro o el candelabro de oro. Versículo número 6. Después pondrás el altar, dice ahí, estoy saltando la última parte del verso 5, ¿sí? Dice ahí, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina, dice ahí, delante a la entrada del tabernáculo. Y con eso tendríamos, identificado tanto el lugar santo como el lugar santísimo.
santísimo. En el lugar santísimo que estaba, que solamente se encontraba el arca del testimonio. Venía una cortina y a continuación venían, sí, 4 elementos. El primero, la mesa de los panes. Segundo, ¿qué más venía? El candelero o el candelabro. Luego a continuación, ¿qué venía? El altar del incienso. Perdón, tres objetos. ¿Sí? El altar del incienso. Luego venía, dice la Escritura, una segunda cortina a manera de división. Y a continuación en el verso 6 dice: después pondrás el altar del holocausto, que era el altar prácticamente del sacrificio. Eso ya quedaba fuera de estos dos lugares. Luego dice: pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. A continuación, que se pondría a un costado. Luego pondrás, dice ahí, la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en esa fuente, ¿qué cosa? Agua en ella. Ahí se hacían los lavamientos, ¿sí? Para poder entrar limpio o purificado para poder ministrar en el tabernáculo. Versículo número 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y pondrás agua en ella. Verso 8. Finalmente pondrás, dice ahí, el atrio alrededor y la cortina, dice ahí, a la entrada ya del atrio, que esa ya vendría a ser el último cortinaje como puerta de acceso para todo el tabernáculo. Dice, verso número 8, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Ahora, del versículo número 1 que hemos leído hasta el versículo número 8, vemos, mi amado hermano, de qué manera Dios dispone que todo se lo haga de manera tan pertinente, de manera tan ordenada, que hace establecer cada cosa en su lugar. Y ahora vamos a sacar de esta lectura, porque a la verdad, si usted simplemente, diríamos, lee el texto de una manera muy superficial, usted dirá: ¿y eso a mí de qué me sirve? Porque en la actualidad ni hay tabernáculo, no hay arca del testimonio, no hay la mesa de los panes, no hay el candelabro, no está el altar del incienso, no está, en este caso también la fuente en la cual se hacían los lavamientos, no está el altar del holocausto, nada de eso está. ¿Sí? Y eso, mi amado hermano, que la Biblia nos ha narrado hasta este versículo, ¿de qué manera a nosotros también sí nos afecta? Ahora, yo quisiera tener como relevancia dentro del texto, es, mi amado hermano, lo que el Señor dispuso. Mira lo que dice en el versículo, acompáñame por favor, ¿sí? Del mismo libro de Éxodo, capítulo número 40, verso número 2. En el primer día del mes, dice aquí, del mes primero harás levantar dice ahí, el tabernáculo de reunión, y de ahí en adelante arranca, sí, toda cosa en su lugar. Ahora, ¿qué puedo rescatar de este primer párrafo de la Escritura? El orden en el cual Dios sí establece cada cosa en su lugar. Y eso es lo que yo quiero en esta noche hacer énfasis. Cada cosa debe de ir en su lugar, no solamente en el tabernáculo, sino también en tu propia vida. Tú podrías decir de ti: yo tengo en mi vida cada cosa en mi lugar. Caminas tú de una manera ordenada, dispuesta, como Dios así lo ha establecido, sí, para sus propios, diríamos así, elementos dentro de su tabernáculo. Mi amado hermano, yo quisiera por favor que tú me acompañes a la Escritura y veamos algo de referencia para poder introducirnos, sí, en esta enseñanza. Vayamos por favor al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice el Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 14, veamos qué nos dice el Señor de manera introductoria en esta enseñanza. Primera de Corintios,
capítulo número 14. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de las cosas que se deben de realizar dentro de una congregación, él termina haciendo énfasis en algo muy especial. Versículo número 40. Verso número 40. En el contexto se habla de los dones espirituales, se habla de la manifestación del poder del Señor a través, justamente de los dones, del don de lenguas, del don de profecía y de muchos otros dones más. Pero mira lo que dice en el verso número 40 de ese mismo capítulo 14. Pero hágase, o llévese a cabo todo, de dos maneras. La primera, ¿qué dice? Hágase todo decentemente, y luego viene diciendo y hágase todo también, ¿de qué manera? Con orden. Y esto, mi amado hermano, a mí me sirve como plataforma para poder introducirme en esta noche justamente en esta referencia que le queremos dar al estudio de Éxodo capítulo 40. Todo, dice la Escritura, debe de hacerse con decencia, con honestidad, con transparencia, pero también con orden. Ahora, ¿cómo tú dispones tu vida? Tú vives una vida de decencia y de orden cada día. Cada día diríamos así, que tú tienes en Dios la bendición de poder administrar, o eres de aquellos que no sabes cómo empezar las cosas, o cuando lo empiezas siempre dejas todo inconcluso. Que siempre queda todo a medio tallo. Dios, mi amado hermano, nos enseña en Éxodo 40 cómo cuando Él permite que se levante el tabernáculo, de manera casi que inmediata dice: haz esto, ponlo en este lugar, y una vez puesto, dale el uso que debe de tener dicho instrumento. Recuerda, Él hizo poner, por ejemplo, el lavacro, o el altar conocido como la fuente, e inmediatamente Dios, ¿qué le dice a Moisés que tiene que ir en la fuente? Dice, y le pondrás el agua, porque de otra manera, si la fuente estaba ahí y no tenía el agua, ¿para qué serviría? De igual manera pasa cuando el Señor le ordena que ponga también el candelero. Dice, pondrás el candelero ahí, pero también lo encenderás. Y eso, mi amado hermano, también a nosotros nos tiene, diríamos así, que alertar cómo también nosotros llevamos o conllevamos nuestra vida en todos nuestros detalles a la hora de disponernos a hacer algo. ¿Somos de aquellos que empezamos a hacer y no terminamos? ¿Somos acaso de aquellos que nos quedamos, como mencioné, a medio talle? Que nunca acabamos nuestros objetivos que nos hemos puesto en nuestra vida, que quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero terminar mi carrera, medio arrancas la carrera y de pronto ya te estás botando de la misma. ¿Cómo caminamos? ¿Lo hacemos realmente con perseverancia, con eficacia, y en orden? ¿O tiramos, dice así, a río revuelto pescamos, y ahí hacemoslo como bien nos parezcan las cosas? Mi amado hermano, dice la Escritura, y quiero por favor que me acompañes a la Biblia. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 11, Pablo tuvo un problema dentro de la iglesia. Y un problema, mi amado hermano, de desorden. Primera de Corintios, capítulo número 11. Mira lo que nos dice el Señor. Primera carta a los Corintios. Usted ya sabe por el estudio de Corintios que se está realizando que esa iglesia estaba totalmente desubicada y era muy permisible aún con el pecado. Mira lo que dice el versículo número 34. Quiero extraer siempre las partes más esenciales de las lecturas que estamos teniendo. Si alguno tuviera hambre, estaba hablando en el asunto de la cena del Señor. Si alguno tuviera hambre, coma en donde, coma en su casa, para que no os reunáis, dice ahí, para juicio. Ahora, vale hacer una aclaración para poder entender el texto. El contexto habla, y de hecho de un texto muy usado dentro de las iglesias, que es
sí, en este caso, diríamos, la labor de llevar a cabo dentro de una congregación la cena del Señor. Pero los corintios, hasta en esta parte, diríamos, tan sagrada, por así decirlo, en este ritual litúrgico de tanta preponderancia, habían sucesos dentro de la misma que no encajaban en el orden que Dios demandaba. ¿Por qué? Porque cuando la gente venía, sí, para poder celebrar la cena, no se lo hacía como nosotros lo solemos hacer en la actualidad, que cogemos de pronto una copita de vino y un pancito, una galletita, ¿no? Y tratamos de que alcance para todos. No. Antiguamente, cuando se hablaba de la cena del Señor, se hablaba de un cordero asado. Sí, se hablaba realmente de panes sin levadura, sí, se hablaba de copas de vino, no vasitos, copas enteras de vino, sí, prácticamente era como una comelona, ¿sí? Y dentro de ella, sí, en la iglesia, cuando se anunciaba el recordatorio, sí, en este caso de la muerte del Señor, y se convocaba a la iglesia para celebrar la cena, había un terrible desorden. ¿Cuál era ese? Que cuando la gente venía como viene mucho pueblo de pronto, sí, por su ansiedad, venía con hambre. Sí, y no aguantaba hasta que todos se pudieran reunir para poder convocar diríamos, acto litúrgico. Si alguien venía trayendo su cordero y conocía a otra familia y se hacía un grupo y dice, ¿qué vamos a esperar? De una vez vamos comiendo porque yo no aguanto. Y come. ¿A usted le ha pasado eso en casa cuando de pronto hace una fiesta? Sí, y dice, no sirve nomás, que hasta cuando termino vengan todos los invitados y dice, y me quedo lánguido. Mi amado hermano, en la cena del Señor la gente se adelantaba y comía, pero había un riesgo, que cuando ya estaban todos, sí, la comida sí llegaba a faltar. Porque los otros se habían adelantado y no habían, diríamos, puesto medida en la porción que le correspondía. Suele pasar aquí también en las iglesias, que cuando recién empieza el culto son pocos, ¿verdad? Pero llega un momento que la iglesia queda, diríamos, a su vasta capacidad, que la gente de pronto debe andar buscando puesto en puesto, y ahí es donde comienza el desorden, que la cámara está prendida, aquí adelante está vacío, y como todo acá en el centro está lleno, vienen y, ¿verdad?, comienzan a hacer un revolú en ese momento. Y yo dice, no, hermano, ya empezó el culto, despacio, no distraiga. Mi amado hermano, si Pablo, hablando acerca de esta problemática, dice en el versículo 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Con qué objeto? Para que cuando llegue a la iglesia no vaya a ser él una razón de desorden. Dice ahí, coma en su casa para que no os reunáis. ¿Para qué? Para juicio. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban en la iglesia y se habían adelantado a comer, mi amado hermano, o no alcanzaban la comida, o los que estaban comiendo al venir personas para reunirse con la cena, ya nos veían, pues, diríamos así, con la mano en la presa, y decían, ¿y qué es esto? Es decir, esto no hay una armonía, no hay comunión, no nos han esperado, y en vez de ser un acto de bondad, de amor, se volvía un dime y direte dentro de la iglesia. Y eso estaba pasando dentro, sí, de los corintianos. Y al ver esta situación, dice, si en la parte final, las demás cosas, ¿qué dice ahí Pablo? Las pondré en orden cuando yo fuere. Y eso, mi amado hermano, sí, a nosotros también nos debe de aplicar. Sí, nosotros como hijos de Dios debemos también ser ordenados. Amén, ordenado. Muchas veces nuestro tiempo no nos ayuda, no nos favorece por el desorden. Es muy sabido que a veces sí, las cosas no salen como uno las planifica porque no respeta, sí, diríamos, horario, porque no respeta la organización, el esquema que se ha pasado. Mucha gente dice, es verdad, hermano, lo que pasa es que se me hizo tarde. ¿Cuántos dan esa excusa? Sí, lo que pasa es que salió algo inesperado y ya, pues tuve que seguir. Y eso, mi amado hermano, causa desorden. Recuerda, en la casa de Dios, Dios había dispuesto cada cosa en su lugar. Y así también debería ser en nuestra vida. Sí, cada cosa debe de ir en su lugar. Eso nos va a favorecer y nos va a favorecer en gran manera. Acompáñame, por favor.
¿Sí? En Corintios, pero en el capítulo número 12. Más adelante, estamos en el sí. Primera de Corintios, capítulo número 12. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 24. ¿Ya lo tienen? Cuando Dios hizo al hombre, este texto dice algo muy especial. Sí, Dios tomó como referencia algo, y vamos a ver de qué se trata. ¿Ya lo tienen? Si gustan, leemos de unos versículos más atrás para poder tomar así la ilación, ¿sí? en esa enseñanza. Leamos desde el versículo número 22, ¿sí? Pero quiero llegar al 24. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: antes bien, los miembros del cuerpo, hablando del cuerpo humano, ¿sí? Que parecen más débiles, ¿qué dice que son la Biblia? Son los más necesarios. Ahora yo pregunto, ¿sí? ¿Qué miembro en su cuerpo a usted le parece débil o le parece menos importante? ¿Se acuerda que la otra vez dimos una enseñanza del libro de los jueces? ¿Sí? Un rey había tomado, ¿sí? En este caso, sí, la actitud de cada vez de que cogía a sus enemigos, sí, darles una amputación. ¿De qué parte del cuerpo lo hacía? ¿Qué les cortaba? Los pulgares de las manos y de los pies. Y está comprobado que una persona sin pulgares, sobre todo en los pies, no puede caminar. Y sobre las manos, mi amado hermano, imposibilita toda la mano. ¿Sí? Usted podría, mi amado hermano, ¿sí? hacer sus labores. Si trate de tomar, apéguese el pulgar un momentito, ¿sí? a la palma de su mano y trate de agarrar la Biblia. De ambas manos, trate de agarrarla. No puede. Mire, en su cuerpo, ¿sí? usted tiene partes que a su parecer como que no tienen mucha utilidad. Pero Dios, mi amado hermano, Dios, dice la Biblia en el versículo 22, ¿sí? Dios, ¿qué ha hecho Dios? Dice aquí: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué son? Dice ahí, son los más necesarios. Mire, ¿sí? Lo que dice, no, ¿de qué me va a servir una uña? ¿Verdad? Pero, amado hermano, la Biblia dice que lo que es más débil es lo más necesario. Versículo número 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Es decir, en el cuerpo hay, diríamos así, partes del ser que usted hasta saca pecho. Por ejemplo, el rostro. Si Dios le ha dado a usted un rostro hermoso, ¿verdad? Usted lo luce. Si no es así, usted hasta lo oculta. ¿Verdad que sí? Mi amado hermano, dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo, dice ahí, que nos parecen menos dignos, a estos, ¿qué pasa? Y eso habla ya de las partes íntimas, ¿verdad? Nuestros glúteos, los órganos genitales, ¿sí? Mi amado hermano, ¿qué hacemos con estas partes? ¿No las andamos exhibiendo? No, las arropamos y las arropamos bien, ¿verdad? Dice el versículo 23, a estos vestimos más dignamente. Mire, cosa curiosa, las manos, mi amado hermanos, creo que en el cuerpo juegan un papel importantísimo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero las manos son las más expuestas. Usted le pone ropa a las manos, las cubre a lo mucho con un reloj y un anillo, a lo mucho. Y esto es, si no tiene un trabajo que podría de pronto, ¿sí? Quedarse enganchado con un anillo. Mi amado hermano, dice la Biblia, a esas partes, ¿sí? Dice la Biblia que las vestimos sin decorosamente, se tratan con más decoro. Verso 24, pero aquí quiero llegar. Dice la Escritura, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad de, ¿qué en este caso? De vestir. Pero Dios, y aquí está el asunto, ¿qué dice la Biblia? Léalo por favor si acaso no lo ha leído antes.
Pero Dios, ¿qué cosa? Ajá. Ahora, quiero quedarme en la primera expresión, ¿sí?, de esta última frase. Pero Dios ordenó el cuerpo. Usted tiene el hígado donde Dios lo quiso poner, no donde a él se le ocurrió. Dice, métele nomás que ahí le vaya todo adentro. No, no. Cada parte del cuerpo la puso en un determinado lugar del cuerpo. Así como el arca del testimonio, ¿a dónde la puso? No la puso a la entrada. ¿A dónde? Sí, ¿a dónde la puso? En la parte más, diríamos así, más oculta o más profunda del tabernáculo. En el lugar santísimo. Ahí la puso. Sí. Ahora, claro, todo tenía una razón de ser. Porque Dios, sí, ahí se manifestaba al pueblo, pero por intermedio de Moisés o el sumo sacerdote. Mi amado hermano, de la misma manera, Dios nos dispone, Dios nos alerta que pongamos también nuestras vidas siempre en el orden que Él quiere, porque cuando las cosas están en orden, Dios también las puede usar. Una persona desordenada es una persona que no puede ser servible para las cosas de Dios. Entendamos esto también. Cuando andamos desordenados, pregunto, ¿tú puedes darle de pronto a cuidar algo, a abrir algo, a cerrar algo a una persona sí que es desordenada? Le podrías decir a alguien que se le pierde siempre las cosas y decir, no sea malito, téngame usted las llaves. ¿Sí? Un hermano siempre me daba las llaves para que yo se las guarde, por cierto, aprovecho. No sé si estará por aquí, no ha venido hoy día, ¿no? Siempre decía, hermano, téngame las llaves, porque a mí, dice, para cualquier cosa, él me decía así, por cualquier cosa, téngame las llaves. Perfecto, yo se las tenía. ¿Sí? Como que al mes o a los 2 meses, hermano, présteme las llaves, que mis llaves han desaparecido. Tenga. Después, al mes siguiente, hermano, las llaves otra vez, tenga. Oye, y a los 15 días, hermano, las llaves no le tenga. Digo, hermano, ¿qué le pasa a usted con las llaves? Hermano, es que siempre se me quedan adentro de la casa, dice él. Y cuando cierro me acuerdo, ¡oh, las llaves!, dice él. Sí. Llegó un momento, me va de hermano, y que le dije, hermano, sí, vas a tener que ser ordenado y cuidadoso para no dejar olvidado algo que para ti es de mucha importancia. Amén. ¿A usted no le ha pasado que cuando cierra la puerta tras de sí, dice, uy, ¿habré dejado la hornilla prendida o no? ¿Le ha pasado? Sí, hay hermanos que hasta se le olvidan los hijos, le cuento. Van caminando y dicen, ay, miren, corren otra vez. Mira, nos ha pasado en la iglesia. Sí, mi amado hermano, Dios, sí, por eso es que quiero darle relevancia a este versículo 24 en esta frase. Dice, pero Dios ordenó el cuerpo. Mira, tú no tienes los ojos, sí, en un lugar, sí, diríamos así, inapropiado. Dios lo puso en la parte más alta del cuerpo. Imagínate que Dios haya dicho, yo creo que los ojos deben ir a la altura de la rodilla. Lo pudo haber hecho así. Él es Dios. Las orejas las pudo haber puesto por el ombligo. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando dice, oye, a un ratito, a ver, diga, y le pone la mano. No, la puso aquí. A los costados, como para poder apercibirnos, ¿verdad?, de nuestro entorno. Las manos no las puso, los brazos no las puso, las espaldas, los puso a los costados del tronco. Si todo Dios lo dispuso con un orden específico. Y cuando Dios te llamó, mi querido hermano, si para que tú conozcas su nombre, para que tú conozcas su salvación, también lo hizo como si bajo una orden, con un propósito. Tú debes de entender que tú no estás hoy aquí simplemente por descuido. Dios dispuso este día que tú estuvieras aquí sentado escuchando esta enseñanza, porque Dios quiere que tú también entres en el orden del Señor. ¿Sí me estás entendiendo? Mi querido hermano, dice pues la Biblia, así que ese verso 24, Dios sí ordenó el cuerpo dando, mire, Él dio más abundante honor. ¿A qué? ¿A qué le dio más abundante honor?
O sea, a lo que menos se podría decir que me puede llegar a servir en mi cuerpo, Dios dijo, a eso le voy a dar mucho más honor, mucho más valor. Ahora, yo no sé cómo tú te ves dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo te ves? Muchos dirían, ay hermano, es que yo no soy como para estar en el altar. Yo aquí nomás déjeme, mi amado hermano, no te engañes. Dios, a lo que menos se puede ver, diríamos así, de importancia, Dios le ha dado mucho más honor. ¿Por qué? Porque aún nosotros formamos parte del cuerpo de ¿quién? Claro, no vamos a superar a Cristo. Cristo seguirá siendo siempre la cabeza de la iglesia. Y si tú te consideras una uña dentro del cuerpo de Cristo, Dios en esta noche te dice, a ti te he dado mucho más honor que otros miembros que pueden parecer mayores, diríamos así, o mejores que tú. Hay muchos que pueden decir en su corazón, hermano, yo en la iglesia soy el brazo derecho o la mano derecha del pastor. He escuchado expresiones como esa, ¿verdad? Sin mí no se puede hacer nada. Si yo no voy, si todo se viene abajo. Mira, más Dios dice, a ver, un ratito, lo que a ti te parece indigno en el cuerpo de Cristo, yo, dice Dios aquí, yo le he dado más valor. Mi querido hermano, la Escritura nos narra en el versículo número 24, recuerda en la parte final, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, ¿qué cosa? Entre cada parte del cuerpo, que no haya, ¿qué cosa dice ahí? Desaveniencia, es decir, que no vaya a haber, aún por así decirlo, entre el mismo cuerpo algún resentimiento. Uy, que como yo soy el hígado, dice, a mí nunca, pura bilis nomás. El riñón también protesta, puro cálculo. La barriga dice, yo sí estoy bien, dice aquí, porque le cae de todo. Mi amado hermano, cada parte del cuerpo Dios la ha compensado y la ha ordenado para una función. En el tabernáculo Dios todo lo puso en orden. Y apenas lo colocó, le dio ¿qué cosa? Su función. Lo puso a trabajar. Recuerda, puso la mesa de los panes y que le dijo a Moisés, y ponme todo lo que va ahí, todo lo que conlleva esa mesa. Sí, retomemos por favor Éxodo capítulo número 40, versículo número 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Amén. ¿Sí lo estás leyendo? ¿Cuántas veces usted compra algo, lo deja encartonado y dice, después lo pongo, y tiene meses ahí? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado también? Compra algo y dice, ahí déjalo que ya, de cualquier ratito lo uso. Y hasta se daña. Cuando ya me llama, uy, se oxidó, se dañó. Mi amado hermano, nosotros, ¿sí?, no somos en Cristo personas que pasan su tiempo, sino que invierten su tiempo. Dice la Biblia en el versículo número 4, meterás la mesa, la pondrás en orden. ¿Qué dice aún? Meterás también el candelero y encenderás su lámpara. Es decir, instrumento o implemento que se lo va colocando y va cumpliendo su función. Sigamos. Versículo leímos hasta el versículo, ¿verdad? Número 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Versículo número 9. Luego de que todo sea dispuesto, dice, y tomarás, luego de todo esto, tomarás el aceite de la unción y ungirás, ¿sí? Ungirás, es decir, vas a dedicar. Recuerda que el ungimiento o lo consagrado era porque iba a cumplir también su función exclusiva para el servicio ¿de quién? Del Señor. Al ungir quedaba prácticamente separado para la labor exclusiva del tabernáculo.
Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, dice ahí, y todo lo que está en él. ¿Qué lograría con eso? Dice ahí, lo santificarás con todos sus utensilios, dice ahí, y será santo, apartado para mí. Una vez, mi amado hermano, sin que las cosas, sin que el Señor dispuso para su obra, eso quedó de manera inmediata, sí, apartado, separado para su servicio, al igual que tú. Una vez que el Señor te hizo conocer de su nombre, de su poder, de su salvación, tú también quedaste separado o apartado para el Señor. El problema es que estos vasos, sí, con muchos utensilios, no quieren servir o no se quieren dejar prestar para que Dios los use. Mi amado hermano, recuerda lo que el Señor dispuso dentro de esta ordenanza. Versículo número 9. Tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Verso número 10, léelo por favor. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Verso 12. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Verso 14. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y su unción, oígalo bien, ese ungimiento, mire, tenía una representación, dice ahí, les servirá por sacerdocio. Es decir, que aún, mi amado hermano, pudiendo estar vestidos como sacerdotes, si no pasaban por el ungimiento, no podíamos ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque el ungimiento también manifestaba, en este caso, la ministración del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted podría llegar a pensar, hermano, pero si yo ya me gradué aún de teología y como me gradué, estoy listo para poder ejercer de pronto un pastorado. Sí, puede ser, humanamente hablando, sí, y todo en lo referente a lo intelectual. Pero ¿qué hay si del sello aprobatorio de que Dios te disponga, sí, en dicho cargo? Mi amado hermano, yo no digo o no quiero desapegar el conocimiento con el área del servicio, pero si solo tengo conocimiento y no tengo el llamado de Dios para poder dar a conocer dicho conocimiento, puedo estar ubicado en una área donde Dios no me ha llamado a ejercer. Es preferible, miren, de pronto tener el llamado, aun cuando esté carente de conocimiento, pero con el llamado puedo hacer, diríamos así, todo cuanto a mi preparación para ponerme al día y ejercer el llamamiento, que a estar con el conocimiento sin llamado, sirviendo en un área donde Dios no me ha llamado a servir. Mucha gente dice, pero si él sabe de la Biblia, sí, pero no es pastor. Pero si él manifiesta dones, sí, pero él no está llamado a impartir tal o cual don, porque no tiene el llamamiento. Mi amado hermano, ambas cosas deberían de ir de la mano. Tienes conocimiento, deseas el pastorado, perfecto, pide a Dios que te lo confirme y entonces sí, tu ministerio será de gran bendición. De lo contrario, sucede, mi amado hermano, como se suele ver de pronto con bastante frecuencia, que si muchos se levantan en la obra de Dios para hacer algo, pero así como se levanta, también todo se desvanece al poco tiempo. Sientes en Dios hacer algo, ¿sí? Sientes en tu corazón querer servir, perfecto. Espera que Dios te dé la aprobación y de seguro todo lo que harás obtendrá la prosperidad que viene de parte solamente de Él. Mi amado hermano,
la Escritura nos narra en el versículo número 13: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y lo ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Versículo número 16. Y Moisés, ¿qué hizo con todas estas instrucciones que Dios le dio? Y Moisés hizo conforme, dice ahí, a todo lo que Jehová, dice ahí, le mandó. Así lo hizo. Levantaron el tabernáculo, cogieron el arca y la pusieron en su lugar. Metieron la mesa y cogieron de una vez los panes y los pusieron en su lugar. Pusieron el candelero, lo prendieron y lo pusieron en su lugar. Todo quedó conforme a lo que Dios había ordenado. Versículo número 17. Hagamos una lectura antifonal, ya que aquí se va a repetir lo mismo que hemos leído, pero ya en su vigor, en su cumplimiento. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erguido o levantado. Verso número 18, léalo por favor. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas de ella. Explico en breve el verso 20. Y tomó, dice ahí, el testimonio. ¿A qué se refiere? A las tablas de la ley. Y lo puso, esas tablas de la ley, las puso, dice, dentro del arca, o en este caso, de esa caja que el Señor había mandado a hacer para depositar en ella el testimonio. Y dice ahí, versículo número 20, y colocó las varas, porque en las esquinas de esa cajita había aros de oro, los cuales luego venían con unas barras que se las pasaba de lado a lado para poder cargarla cuando se quisiera transportar de un lugar a otro. Y el propiciatorio es la cubierta o la tapa de dicha arca. Versículo 20. Tomó el testimonio, lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio o la cubierta sobre el arca. Verso número 21, léala por favor. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, del velo, dice, delante del velo. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Todos el verso 33. Finalmente, dio el atrio alrededor del tabernáculo y en el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó, dice ahí Moisés, la obra. Amén.
La próxima semana estaremos culminando Éxodo 40 porque es necesario analizar, sí, en este caso la manifestación de Dios a través de la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Amén, porque de ello hablaremos desde el verso 34 al 38, pero eso el próximo día sábado. Amén. Si el Señor habló a tu vida, puedes darle una fuerte ofrenda de aplausos en honor a esa voluntad de verdad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has podido brindar. Y Dios, te pido que sea usted extendiendo su gracia y su misericordia en medio de nuestros hermanos que hoy han podido venir. Permítele, Señor amado, conforme a esa búsqueda y a esa dedicación,